Hello and welcome to this week's video by Teaching You. This is our weekly live class for you to learn tools and improve your skills and learn some new tricks of things that you can do to learn on your own. This class is great for people who are learning English primarily, but it's also really good for people who are trying to learn Spanish because I tried to go back and forth. Let me move the camera a little bit closer. Yeah, that's better. I tried to move back and forth between English and Spanish, and so it's always really good to practice both directions. So if you're learning Spanish, this is a great video for you as well. Y si están aprendiendo inglés, pues están en el lugar correcto. Hello, Key, how are you? Están en el lugar correcto porque hoy vamos precisamente a hablar de las estrategias. Primero les voy a contar un par de noticias y luego nos vamos a las estrategias. La noticia número 1 es que vamos a hacer la clase en vivo hoy normal y la vamos a orientar hacia estrategias. Generalmente alternamos entre historia una semana, estrategias otra semana, pero esta semana tuve muchos imprevistos, muchas cosas que hacer, cosas que se le cruzan, cosas que aparecen. So I didn't get a chance to prepare a story, but I have lots of strategies. No tengo una historia precisa y puntual para contarles hoy, pero sí traje más estrategias. No quería cambiar la fecha del en vivo, precisamente porque es que tener el hábito de hacer algo constantemente y no dejarlo de lado es un gran reto y una gran ganancia si uno puede mantenerlo. So, I was going to bring a story today, but instead we're going to focus on strategy. And I'm going to tell you a couple news from my end, and then I want to hear your news from your end in the comments about your life right now. So today I'm going to speak about strategy, but before we get into that, I'm going to ask you some questions. Antes de entrar en materia y ver las estrategias, voy a hacerle las preguntas. Bueno, esta semana en Colombia ya no hubo más festivos, entonces como una semana completa y creo que todo el mundo se activó, llegaron de vacaciones, están haciendo los proyectos, están pasando un mundo de cosas en la economía, en las industrias, en los trabajos, en las familias, en la salud. Entonces está todo como muy revuelto, siento yo, en mi entorno, pero quería verificar con ustedes. I wanted to see how you were. So please type in the comments what's going on with you. ¿Qué está pasando en sus vidas? ¿Están sobrecogidos en inglés es overwhelmed? Overwhelmed, voy a tratar de escribirlo aquí. Overwhelmed. Tiene una H ahí silenciosa, esa H no se dice. Are you feeling overwhelmed or are you feeling okay? Are you feeling stressed? Are you feeling anxious about the future, worried? Are you excited for something that is upcoming? Are you calm? Everything is smooth? How are you feeling? I want to know. Quiero saber cómo se están sintiendo. Escriban en los comentarios si están sobrecogidos o emocionados o están calmados. ¿Cómo va la cuestión en el lado de ustedes? I'll tell you a little bit about my end. Y solo para hacer conversación, ¿no? Para que escuchen la versión en inglés y la versión en español. Al principio de cualquier conversación se tiene este small talk. Este small talk es como una charlita previa a entrar a materia del punto de la conversación. Entonces, si voy a hablar como con alguien, quiero hablar con mi jefe que me suba el sueldo, pues yo no entro a la oficina y le digo al jefe, súbame el sueldo, sino que le pregunto, ay jefe, ¿cómo ha estado? No, ¿y usted cómo ha estado? Y el clima, y el fútbol, y la política, y bla, bla, bla. Entonces, todo esto en inglés se llama small talk. Eso es lo que estamos haciendo hoy antes de que yo les comparta la estrategia semanal. So, you know, the small talk in every language, in English and Spanish, is the little previous
talk right before the actual message of the conversation. If you walk into your boss's office and you want a raise, you don't say, "Hey, boss, give me a raise." No, you chit chat a little bit and you converse and say, "Hey, the weather, this, the soccer or the football or the whatever." They have a small conversation that works in Spanish and in English. That's the small talk. So I wanted to ask you at home, how are you feeling? How's it going? Are you coasting? Please write in the comments cómo se encuentran. Sobrecogidos, emocionados, calmados, estresados, ansiosos, todo lo anterior, ninguna de las anteriores. Escríbame en inglés. Si quieren practicar, escríbame en español. Si están practicando español, entonces ahí podemos hacer la mezcla. We can do the mix. So welcome Charito, welcome Verlutin, welcome Da. I don't know how to pronounce your nicknames, but welcome anyways. Okay, couple news here for everybody. Un par de noticias antes de entrar en materia y por favor comenten cómo se encuentran, practiquen. Un par de noticias. Bueno, en Teaching You estamos en este momento del año muy especial en el que vamos a volver a abrir matrículas de nuestro curso para principiantes. Este es un curso que funciona completamente virtual, son clases pregrabadas y han tenido muy buenos resultados. Hay personas aquí que de hecho han completado el programa. En esta ocasión generalmente abro las matrículas como al público, pero en esta ocasión no voy a hacer como un lanzamiento al público, sino va a ser una lista cerrada y le voy a compartir la información solamente a las personas de la lista en prioridad. Estas son personas que a lo largo de este año yo abro matrículas por un mes y las cierro y empezamos el curso. El curso tiene una duración de 6 meses, cubre los 2 primeros niveles iniciales y entonces para que todo el mundo lo complete al tiempo, entonces yo abro matrículas en enero, en febrero, las cierro, empezamos en marzo, los que empezaron en marzo están acabando ahorita, entonces ahorita abro matrículas, empiezan en agosto un nuevo bache y ellos se van hasta febrero, entonces es como las 2 matrículas que tengo. Entonces, si de golpe saben de alguien que está interesado en un curso de inglés buenísimo, que uno pueda manejar su tiempo, su horario, que funcione virtual y que les interese esos niveles iniciales, entonces estoy aceptando personas en la lista de prioridad todavía, entonces lo único que tienen que hacer es escribirme por Instagram y dejarme sus nombres, su correo, su teléfono para yo poderles enviar la información y las clases de prueba para que vean si es el programa para ustedes. Entonces quería hacer ese pequeño plug, ese pequeño anuncio antes de contarles las estrategias. Las estrategias de hoy no están desconectadas con la manera que funciona el curso y de hecho lo hago de manera intencional para mostrarles a ustedes cómo es mi metodología y por qué utilizo esa metodología. So, are you ready to learn some strategies to learn English? ¿Están listos para aprender unas estrategias para aprender inglés? Ya sea por su cuenta o con un profesor o con el curso que les acabo de mencionar. Las estrategias funcionan de igual manera. Okay, so first strategy number 1 is called EPA. Cuando yo fui a hacer una certificación en Costa Rica, me llevó una gran sorpresa saber que en el campo de la enseñanza de inglés como lengua extranjera o enseñanza de inglés como lengua segunda lengua, es como los dos nombres de los campos de la enseñanza del inglés. Dentro de ese campo de estudio académico, eso es una certificación académica para enseñar inglés, me llevó una gran sorpresa saber y conocer que dentro de esas estrategias y dentro de esas metodologías que le enseñan a los profesores para enseñar, hay muchas metodologías de psicología y de programación neurolingüística. Y eso pues es algo que en mi entorno familiar se utiliza bastante y es una metodología para utilizar la manera que el lenguaje funciona
con los movimientos del cuerpo funcionan para engendrar o para motivar o para encender ciertas reacciones neuronales que tengan una función de largo plazo. En temas de enseñanza es cómo hacer que el lenguaje o el aprendizaje que uno enseña se pegue, porque una cosa es entender lo que el profe dice y otra cosa es entenderla realmente y otra cosa es poderla producir. Y muchas de las estrategias en ese programa, incluyendo las anclas, Charito, son parte de esa certificación. Entonces eso me sorprendió mucho porque el PNL en la educación pues es algo relativamente nuevo y bueno, me llevó una sorpresa grata saber que eso es parte de las estrategias. Entonces les voy a contar el secreto. No sé si ustedes se acuerdan, hace unas semanas les conté la historia de Jim Quick, un genio de la enseñanza en aprender a leer rápido. He teaches quick speed reading, he teaches memory, enseña memoria y es un genio. Pero la técnica que él utiliza es exactamente la técnica que se utiliza en la enseñanza de inglés como segunda lengua. Y es una técnica que se llama Elicit Practice Activation. Elicit Practice Activation. Elicit quiere decir deducción, el poder de la deducción. Entonces, que el profesor no esté botándole, como digo yo coloquialmente, vomitándole información al estudiante y el estudiante simplemente recibiendo esa cantidad de información sin hacer nada. No, la idea es que el profesor Elicit le vaya sacando el poder de deducción al estudiante para que el estudiante vaya descubriendo cómo es que funciona el lenguaje sin que el profesor le sople. Entonces el profesor le puede dar pistas, le puede dar como la vista global y orgánica de cómo funciona un concepto, pero muy rápidamente manda al estudiante a que deduzca. O sea, lo que yo digo coloquialmente, al agua patos. Yo les doy una herramienta así como para que se defiendan, les entrego una cuchara y usted mire qué logra hacer con esa cuchara, ¿cierto? En ese proceso, el estudiante pues no sabe todas las cosas, no tiene todas las herramientas, entonces pues muy seguramente va a fallar. Y está bien, porque en ese proceso de listening el profesor va guiando, entonces tiene ayuditas, entonces no, por aquí no, por aquí no. Entonces, aunque el estudiante se siente un poco inseguro porque es que no tengo toda la información, el profesor le dice, no necesitas toda la información, pero por aquí no, por aquí no, por allá, por allá, por allá. Entonces va encaminando al estudiante sin decirle precisamente y el estudiante va deduciendo cómo es que funcionan las cosas por los errores, porque el profesor le dice, por allá no, por allá no. Entonces uno va cogiendo, se va encarrilando naturalmente. De hecho, esto es una técnica natural de aprendizaje. Tiene un nombre en inglés que se llama elicit, pero es la técnica que utilizan las mamás para enseñarle a cualquier niño. Ese le está programando al niño por dónde enrutarse sin necesariamente decirle cuál es la ruta. Entonces, eso es elicit. Primero se deduce el lenguaje. Step number 2 is called practice. El segundo paso se llama la práctica. ¿Cuál es la diferencia entre el elicit y el practice? Nosotros hacemos un entrenamiento de profesores todos los años para estar alineados con estas estrategias y para hacer de nuestra enseñanza un poquito más efectiva. Porque si hay líneas bien delgadas, ¿cómo hago para yo descubrir el lenguaje si yo no sé nada del lenguaje? Hágale, mijo. Me metí a un programa de producción de música el otro día y es un programa completísimo y súper avanzado que utilizan programas y las clases son difíciles. No sé nada, pero ¿qué hace uno? Pues uno se sienta enfrente del computador, abre el programita y empieza a espichar todos los botones y mira qué funciona, qué no funciona y así uno paso a paso va medio cogiéndole el hilo.
La práctica, ¿qué es? Ay, no, ya entendí que es que esto funciona es por ese camino. Lo deduje. ¿Qué es la práctica? Ahora lo voy a repetir muchas veces. Esos ejercicios de repetición se llaman drills. Drills son ejercicios como los del ejército. Hoy tienen que darme 10 lagartijas, después 20 sentadillas, ¿verdad? Sí, son ejercicios de repetición. Esa repetición va a ayudar. Entonces, hicimos una línea delgada en nuestro cerebro, dibujamos un camino nuevo en nuestra fisiología mental, en nuestro cerebro. Literalmente hicimos una carretera nueva donde no existía nada, una conexión neuronal, ¿cierto? Pero esa conexión neuronal es muy delgadita, es como un hilo. Entonces, para hacerla, para pavimentarla, para hacerla como una carretera con andén bien sólida, tengo que repetir y repetir. Les voy a dar un ejemplo. You want an example? Let's learn, for example, struggle. Struggle is a word that we learned before. Es una palabra que habíamos visto en una clase anterior. ¿Alguien se acuerda de qué significa struggle? Struggle. Voy a escribirla aquí en los comentarios mientras ustedes se acuerdan. Struggle. Struggle puede ser una cosa, un concepto, o puede ser una acción. Entonces vamos a ver si ustedes se acuerdan de qué es struggle. Yeah, very good. Okay, so struggle es alguna dificultad o tener dificultad, o sea, como acción. For example, I struggled with the music program. A mí se me dificultó utilizar el programa de música, el programa de producción de música. Struggle. Entonces, tener dificultad con I struggle with pronunciation. I struggle with listening. I struggle with music. Se me dificulta la ta. Entonces, practiquen, háganle en los comentarios. I struggle with y denme una actividad que se les hace difícil o se les dificulta. I struggle with ta. I struggle with playing guitar. I struggle with cooking. Today, this is a real story. Les voy a contar una historia de verdad de hoy. Hoy se me dificultó la cocina, se me quemó el pollo del almuerzo. I struggled with cooking. I struggled with cooking. No los veo ahí participando. ¿Qué pasó ahí en los comentarios? Escríbame. Ok, entonces practice es, bueno, ¿cómo haría para hacer muchas frases con esta palabra? O si esta palabra es un verbo, por ejemplo, como una acción, struggle, entonces, ¿cómo hago para decirla en el pasado? ¿Cómo hago para cambiarla a pregunta? ¿Cómo hago para decirla en negación? Voy a cambiarle la estructura de la frase para obligarme a entender cómo estructurar las frases distintas en inglés. Entonces, estos son ejercicios de repetición. Ya sé cómo funciona el maní, pero entonces de pronto tengo que consultar la regla y tener un grafiquito al lado para poder hacerlo yo y lo tengo que consultar. Entonces, al repetirlo, voy reforzando cómo es que funciona la estrategia y cuando ya la tenga clara, entonces el profesor lo lleva a la tercera estrategia que se llama activation. Activation es la activación. ¿Qué es la activación? Bueno, de ahí nacen las tareas. Lo que pasa es que alguien en el mundo de la educación tradicional se tiró las tareas haciéndolas bien aburridas y regañando a la gente cuando no hace las tareas. Entonces la gente ya tiene esta sensación, oh, no quiero hacer tareas. Pero la activación no es necesariamente una tarea. La activación es llevar lo que aprendiste a la aplicación, a tu vida real. Cualquier aprendizaje que hagan, el que hagan, llévenlo a la vida real. Es decir, si yo estoy aprendiendo guitarra y me aprendo 3 acordes nuevos, el sol, el re y el do, supongamos que me aprendí esos 3 acordes y los practiqué, hice ejercicios con los dedos y con las manos y me lo aprendí muy bien. ¿Qué sería la activación ahí? Activation in this case would be
Okay, learn a song that you like with those 3 chords. Entonces la activación es tratar de tocar una canción que utilice esos 3 acordes, pero no una canción cualquiera, una canción que me interese a mí, porque es que todos tenemos intereses distintos, algo que sea útil para mí. ¿Qué hago yo aprendiendo una canción de Mozart cuando si yo voy a tocar guitarra en mi casa para disfrutarlo yo y de pronto a mí no me gusta Mozart? O de pronto yo voy a tocar guitarra con mis amigos y pues no voy a ir ahí una mitad de la fiesta a tocarles Mozart. Entonces, que la activación esté muy conectada con tu vida, con tus necesidades. Si yo tengo que hacer presentaciones en mi trabajo, sí, muy bonito aprenderme el pasado simple y aprenderme las conjugaciones, pero si no lo llevo a la práctica y a la aplicación de activation a mi vida profesional, entonces, pues, ¿de qué me sirvió aprender ese concepto teórico? Entonces, ¿cuál sería una activación en el inglés? Si estoy aprendiendo, por ejemplo, el pasado, cómo conjugar en el pasado, entonces, ¿en qué situación de mi vida real voy a necesitar hablar de mi pasado? Es muy posible que, por ejemplo, cuando yo asista a una entrevista de trabajo y me pregunte, bueno, ¿qué hizo en su trabajo anterior? Beautiful activation. Eso sería una activación maravillosa porque entonces podría yo sentarme y escribir mi trabajo anterior. Okay, in my last job, I managed 3 buildings. En mi último trabajo, yo administraba 3 edificios. En mi último trabajo, yo estaba a cargo de, ¿cómo diría?, todas estas cosas en el pasado sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mis intereses, sobre lo que yo voy a tener que hacer. Si yo trabajo como coach o como médico, entonces algunos de mis estudiantes son médicos, por ejemplo, practicamos mucho este tema de cómo atender a un paciente. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, ¿qué sentiste después del procedimiento? ¿Cómo te fue la semana pasada? ¿Tuviste inflamación? ¿Tuviste dolor? ¿Cómo digo todas esas cosas en el pasado de mi situación de vida? ¿Cómo aplico lo que aprendí, lo que deduje y después practiqué y martillé? Así ese drill, esa repetición, ese martillo como si lo estuviera atornillando y cada práctica que doy es como si estuviera más fijo el tornillo. Y después de la práctica, entonces, ¿qué hago con esa construcción que hice en mi cerebro? ¿Qué hago para llevarla al siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es llevarla a mi vida real, la activación del concepto. Entonces tenemos esas 3 estrategias. El elicit, practice, activation. Elicit, la deducción de cómo es que funciona un tema. Practice, la repetición del tema. Y la activation, llevar ese tema a función de mi vida personal. Si yo tengo que defenderme en los viajes, listo, aprendí este vocabulario, pero entonces, ¿cómo lo aplico en el hotel? ¿Cómo lo aplico en una entrevista de radio? ¿Cómo lo aplico a mi atención con los clientes? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para defenderme en inglés? Y que no me dé pena, ¿no? Entonces, la activación también se trata de practicar el lenguaje en situaciones de la vida real. Situaciones de la vida real son estresantes porque la gente está de afán. A mí me pasaba mucho con el inglés, por ejemplo, que yo iba a un restaurante y pedía la comida y me decían las opciones que había y, jue madre, yo entendía como lo básico, pero no entendía específico lo que me estaban diciendo y yo no entendía las palabras que me decían a veces. Entonces, ¿quiere esto acompañado de la sopa de brócoli o con el pan yo no sé qué? Yo no entendía, entonces yo decía como la opción 2, Glorita, hello, so nice to see you, welcome, welcome. Entonces, claro, al no entender, a uno le da pena porque la persona está de afán y entonces uno no le va a decir como, ay, repítame más despacio y otra vez, porque a uno le da pena. Yo era súper tímido. Entonces, practicar
y llevar los conceptos a la vida real y aplicarlos a la vida real significa que yo tengo que practicar con estrés. Porque claro, cuando yo estoy muy cómodo en mi casa y nadie me está escuchando y yo estoy feliz escribiendo las notas, pues no voy a sentir estrés porque estoy en un entorno controlado y seguro para mí. Entonces tengo que activar un poquito, practicar con el estrés. Cuando yo estoy al frente del cliente, alguien me está observando. Cuando me está observando, la adrenalina funciona. Y la adrenalina lo que hace es bloquear las redes neuronales y ese camino que yo construí con la práctica tiene como huequitos y obstrucciones y entonces no me acuerdo de la conjugación, no me acuerdo de la pronunciación, se me fueron las palabras y quedé en blanco, ¿cierto? Entonces hay que practicar con estas situaciones que nos generan un poquito de estrés. El estrés se maneja no saliendo corriendo, eso también lo habíamos visto, salir corriendo cuando uno está estresado es lo peor que uno puede hacer porque está entrenando al cuerpo a reaccionar de esta manera que uno pues simplemente siempre va a sentir ese estrés. Lo que tenemos que hacer es sentarnos en ese momento estresado y hacer lo mejor que podemos, pero no salir corriendo. Entonces, ¿cómo practico para llegar allá? Bueno, pues le subimos gradualmente el estrés. ¿Qué hago primero? Coja las frases que usted sepa decir en inglés y siéntese al frente del espejo y empiece a decirlas sin las notas. Me acuerdo de lo que digo porque sí, nadie me está observando, pero yo me estoy mirando. Entonces, claro, yo no me voy a juzgar tan duro, o de pronto sí, como alguien más. Entonces, el hecho que alguien me esté observando, así sea yo mismo, pues eso le genera un poquito de estrés, pero es un estrés controlado, porque si no la logré, entonces pues no pasó nada, ¿cierto? En últimas no pasó nada. Como fue madre, qué duro, pero pues no pasó nada. Me fue bien con el ejercicio del espejo, listo, hágale. Entonces ahora abra un grupo de WhatsApp en el que solamente usted y lo puede hacer abriendo un grupo de WhatsApp metiendo a alguien y después sacando a esa persona y entonces solo quedan ustedes en el grupo de WhatsApp. So you're the only person in the WhatsApp group. And so you're going to start sending messages to yourself. And the moment that you turn the microphone on to record, you're turning on a little bit of the stress. Están subiéndole un poquito al estrés cuando empiezan a grabarse en el audio de WhatsApp, porque van a ver el botoncito que se ilumina en verde y los está esperando, y si no producen el lenguaje, pues el audio va a quedar vacío. So this generates a little bit of stress. Entonces esto genera un poquito de estrés adicional. Quiero ir un paso más allá y manejar el estrés un poquito. Bueno, entonces voy a mandarle el audio a alguien que sepa inglés para que me dé retroalimentación. Tengo un amigo, tengo la novia, tengo un compañero de trabajo. Los viernes en el trabajo va a ser el día del inglés. Todos practicamos inglés, entonces todos mandándose audios. Chun, 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 chun. Eso hace que yo me tenga que exponer a cierto estrés y que cuando tenga que lidiar con la situación real, pues yo ya haya practicado con un poquito de estrés. La última es la situación real. Cuando vaya a viajar, no deje que el amigo o que la pareja o que el hijo se defienda y diga todo. No, láncese al agua usted y practique así, diga 3 barrabasadas, si no le entendieron, no importa, láncense y hagan una pregunta. Hey, how much is this? Hey, do you mind explaining how this works? Hey, can I ask you a question? Láncense, porque es el láncense, claro, uno se muere del miedo al principio, pero entonces ya dice, no me morí, no me entendió, pero no me morí y no pasó nada y le pregunté a alguien más y todo estuvo bien. So these are 3 strategies that we use to teach English, but these are 3 strategies that you can also use to learn Spanish and to learn any language on your own. Estas son 3 estrategias que utilizamos nosotros para enseñar inglés, pero que se pueden utilizar también para aprender español y para aprender cualquier idioma, de hecho para aprender casi cualquier habilidad, ya sea aprender a tocar el piano, un idioma, aprender a leer rápido, lo que sea. Jim Quick también utiliza esta estrategia. No se la inventó él y no es una estrategia nueva, simplemente es que alguien cogió y observó cómo es que la gente aprende naturalmente y lo escribió y le dio nombres.
Este es aprendizaje natural, así es como aprenden las personas. Entonces, así es como aprendemos todos a hablar español. Alguien nos corrige y practicamos que no se dice, no se dice de esta conjugación, así lo querí, que no es así lo querí, que es así lo quise. You know, like these corrections and these repetitions is how we learn. And making mistakes is how we learn. Entonces, estas son las estrategias que ustedes pueden utilizar. Bueno, ahí terminamos con las estrategias de hoy. Oh, thank you, Banderas Diego. You are so nice. I'm glad that you find these classes productive. Please let me know if these exercises work for you. So, thank you for joining me, by the way. Muchas gracias por estar aquí. Si están interesados en el curso de inglés para principiantes que funciona completamente virtual por WhatsApp, reciben 3 clases a la semana. Escríbame, déjenme su correo para yo enviarles la información que va a salir mañana o el sábado para que tengan acceso al programa, ya que no va a ser como matrículas abiertas a todo el universo, sino solamente a las personas aquí, nosotros los que estamos en esta comunidad. So nice seeing you, and I'll catch you next week. Thanks for joining. You're the best. Thank you, Charito. Thank you, Glorita. Thank you, Diego. See you. Love you too.